Estimados empresarios, les saluda Verónica Chávez, viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Es un honor poder saludarlos e invitarlos a ser partícipes de los diferentes eventos de formación y capacitación que realiza ProEcuador. Nuestro objetivo es claro: fomentar la cultura exportadora. Obtendrán conocimientos para su vinculación al comercio exterior e internacionalización de sus productos en temas de financiamiento, requisitos de acceso a mercados, costos y tiempos logísticos, entre otros temas de valor agregado para su proceso de internacionalización. Bienvenidos a la ruta del exportador. Bienvenidos a ProEcuador. Sembramos futuro. Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por participar del webinar El Mercado Francés por canales electrónicos. Este evento es coordinado y organizado a través de la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador y la Oficina Comercial del Ecuador en París. El objetivo del evento es que el sector exportador obtenga conocimiento sobre las plataformas, los productos, el perfil del consumidor, utilización y beneficios, formas de pago, perspectivas y oportunidades para los exportadores ecuatorianos. En el evento intervendrá Juan Patricio Navarro, consejero comercial de la Oficina del Ecuador en París. Es importante recordar que podrán realizar sus preguntas a través del chat y 15 minutos antes que finalice el webinar se darán respuestas a las inquietudes más relevantes. A través del chat se remitirá el link de la encuesta de evaluación del evento. Solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes completando la encuesta, que dura aproximadamente 2 minutos. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que le proporcionamos. De parte de este ministerio esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a Juan Patricio, quien dará inicio al webinar. Alessandro, asistentes, buenos días. Muchas gracias por la introducción. ¿Me puedes confirmar, Alessandro, que el audio y el video o la imagen está compartida? Alessandro, ¿me confirmas, por favor? Sí, se ve. Perfecto. Buenos días con todos y con todos los participantes presentes en el webinar del día de hoy. Como Alessandro mencionó, mi nombre es Juan Patricio Navarro, estoy a cargo de la oficina comercial del Ecuador en Francia, en París. Desde esta oficina cubrimos el mercado francés, el mercado belga y el mercado francófono en el África. La charla de hoy va a durar alrededor de unos 35-40 minutos. Es una charla producto del trabajo que hemos venido haciendo en coordinación con otras oficinas comerciales, con la finalidad de poder compartir con ustedes como exportadores o como potenciales exportadores alternativas de internacionalización que vemos que se están desarrollando, se están potenciando y que están siendo utilizadas en varios países y en particular en la Unión Europea, la posibilidad de que las pymes puedan internacionalizarse con acceso a distintos mercados a través de canales electrónicos. Es un planteamiento que hemos discutido y que consideramos altamente positivo para ustedes. Lo que voy a hacer es compartir con ustedes varios datos, algunos elementos de cómo los canales electrónicos están funcionando aquí en el mercado francés, principalmente en el mercado francés, qué beneficios, qué oportunidades, qué infraestructura tiene, cuál es el perfil del consumidor en línea francés. Y sobre esa base, pues espero que podamos generar un diálogo, unas preguntas y respuestas interesantes y sobre todo a ustedes compartirles información que puede ser importante para sus estrategias de penetración de mercado y de internacionalización. Con eso, pues doy inicio a la charla del día de hoy. Para iniciar un poco el contexto francés, Francia la capital de Francia es París. La moneda, como todos los miembros de la Unión Europea, manejan el euro.
una población de casi 67.5 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional de alrededor de 0.3%, y vamos a ver más adelante que ese crecimiento, además de ser tan reducido, también se está envejeciendo. Es una población que en los últimos 5 o 10 años ha envejecido, y eso presenta oportunidades, pero también algunos desafíos. En términos de pobreza y de índices de pobreza, el índice de Gini está en el 29.3%, una tasa de desempleo del 8%, un PIB del 2.42 miles de millones en el 2018, y un PIB per cápita de 44.100 dólares por individuo, ¿no? Algo que es bien interesante, es producto de la pandemia en el 2020, el PIB tuvo un decrecimiento del 6%, ¿no? Estaba proyectado que sea alrededor de un 10%, pero es los efectos negativos que ha tenido el COVID y la pandemia en general en todo el contexto macro y micro de francés. La inflación anual es de 0.5%. El promedio del tipo de cambio dólar-euro ha sido de $1.14, hoy estamos de 1.15, 1.18 por cada euro. Interesante, Francia es un país que solía, antes de la pandemia, recibir alrededor de 90 millones de turistas al año, extranjeros y europeos. Hoy en día ese turismo, luego de la pandemia, se ha reducido drásticamente a alrededor de 14 millones de turistas, ¿no? Intraeuropeos principalmente, y evidentemente limitado por las aperturas por el COVID y por el manejo de fronteras. Ya más en el sentido de lo que significa ventas, las ventas de Internet en el 2019 o ventas por e-commerce fueron de 103.400 miles de millones de euros. Y el comercio electrónico en ese sentido ha contribuido o contribuye en el 4.25% del PIB. En el 2020 se acercó al 4.75%, ¿sí? En ese contexto general, un poco compartirles cómo está estructurada la población francesa. Y como les decía hace un momento, ustedes ven una evolución desde el 2016 al 2020, donde los franceses mayores de 60 años representan casi un 20% de la población. Esto en términos, digamos, de porcentuales de crecimiento, en los últimos 20 años la población francesa se ha envejecido. ¿Eso qué significa? Significa que en términos, digamos, de oportunidades, esa población entre mayor a los 60 años que está retirada, está creciendo y genera, evidentemente, en términos de oportunidades de compra y también de estructura de consumo económico, como vamos a ver, algunos elementos interesantes que se pueden aprovechar o que se pueden observar, sobre todo desde la perspectiva de la oferta exportadora ecuatoriana. Si vemos la distribución económica y la población de las principales ciudades francesas, París es de largo la ciudad más grande, o París y los alrededores, la isla de Francia, como se le denomina, está alrededor de unos 2.2 millones de habitantes, y junto con Marsella y Lyon son las 3 ciudades con la contribución económica más importante. No obstante, ciudades como Burdeos, Lille, Niza, Toulouse son parte del cinturón económico y de sustento regional y desconcentrado de lo que es Francia. No obstante, es importante mencionarles que en París y la Île-de-France se concentra alrededor de un 70% de la actividad económica francesa, y por eso también la concentración de la población, ¿no? como un dato particular. ¿Qué sucede en el comercio electrónico francés? Y esto es bien interesante en términos de la distribución etaria que les mencionaba, ¿no? Esto parte de información y voy a hacer algunas clarificaciones. Las fuentes hemos utilizado en la oficina alrededor de unas 25 o 30 fuentes distintas. Son encuestas específicas y son encuestas nacionales. Entonces hay que tomarlo también, los datos que les voy a compartir con esos detalles, y importante también el tipo y el muestreo que se da. Los detalles puedo compartirles aparte
vía correo electrónico. Sin embargo, es importante que observen que en el caso, por ejemplo, de HotSuite y ARCEP son muestras de toda Francia, no de toda la población, y eso implica ciertas limitaciones en la comparación. En todo caso, la conectividad de los franceses en la muestra obtenida es de un 92%, es decir, un 92% de franceses consultados utiliza el Internet y el 91% de los consultados los utiliza a diario. El 74% accede a través de celulares, y este es un dato súper interesante porque vamos a ver que casi el 85, no, casi 90% de la población francesa cuenta con un celular. En términos de acceso al Internet, vemos que la velocidad del Internet es de alrededor de casi 100 megabytes por segundo, que es Internet rápido en otras palabras, cuando se trata de acceder a través de una computadora en la casa, en la oficina, y esto evidentemente por la misma infraestructura y por fibra óptica y ASDSL, ¿no? Mientras que a través de los celulares la velocidad disminuye drástica, casi a la mitad. Sin embargo, vamos a ver que el celular es casi por antonomasia el principal medio de acceso a temas de comercio electrónico. 97% de los compradores de línea lo hace desde su casa y de oficina, y ese es otro tema bien interesante. Vamos a ver más adelante también que ese caso oficina también pasa por un Pareto, un 20% en la oficina y un 80% en la casa, en relación a cómo se produce ese proceso de toma de decisiones en la compra a través de canales electrónicos, ¿no? En temas de infraestructura, hablamos ya, y ahí hablando ya desde una perspectiva nacional, el 95% de la población francesa tiene un teléfono celular. Ahora, el 77% tiene un smartphone, que es bastante distinto a un celular común y corriente, ¿no? Y el 75% cuenta con computadores personales, mientras que un 42% tiene tablets o tiene iPads, que como les conocemos en inglés, ¿no? Un dato interesante es que, y está creciendo, es el uso de los parlantes inteligentes, Alexa como de Amazon, o los mismos Siris de Apple. Un 11% de la población tiene ya estos aparatos en casa, en sus cuartos. El 14% de jóvenes de entre 14 y 24 años están utilizando estos aparatos, y eso para búsquedas y eventualmente, como vamos a ver en las tendencias, inclusive para compras, ¿no? Mientras que el 6% de personas mayores de 60 años tiene parlantes inteligentes. Hay una clasificación o más bien un tipo de usuarios cuando hablamos, digamos, de la población utiliza el Internet. Hablamos de los usuarios constantes, que es alrededor del 29% de la población francesa, es decir, todos los días accede al Internet, utiliza el Internet. Mientras que luego hay un porcentaje, un 34% que utiliza el Internet por temas focalizados, sea una compra, sea una búsqueda, sea un trabajo específico, y eso hace que a más, casi un 60% de la población, un 63% de la población, tenga un acceso constante al Internet. Mientras que usuarios esporádicos, digamos, al menos una vez al mes, el 37% de la población utiliza el Internet, ¿no? Este gráfico les muestra un poquito un resumen de lo que les acabo de comentar en términos etarios, y como ustedes pueden ver, hay un dominio de la presencia en los usuarios de cualquiera de los estratos etarios en teléfonos celulares, como les mencioné, y sobre todo en el estrato 18, 24, 25 y 39, más de un 90%, y en el caso de 18, 24, casi un 100% tienen un teléfono celular, un smartphone, ¿no? Mientras que en términos de ordenadores es como la segunda prioridad, y es el elemento dominante, digamos, en lo que es en los estratos hasta los 69 años, mientras que de 70 años en adelante se reduce drásticamente, evidentemente, el acceso tanto de celulares, de smartphones, de ordenadores, para tener un promedio nacional, digamos, de alrededor de un 80%, 77, 80%.
¿Qué tipo de perfil tiene? Digamos, hemos visto un poco la infraestructura, el acceso, como ven es muy interesante la distribución etaria, el uso de los medios que tienen los franceses. Si vamos ya a definir un poco el sector, la demanda del comercio electrónico y del e-commerce en Francia, vamos a ver que de los 67 millones de franceses, 53 millones de franceses son internautas. 53 millones de personas tienen acceso a Internet y están surfeando en la red permanentemente o de forma esporádica, pero tenemos 53 millones como universo total, ¿no? El 88% de esos 53 millones del 88% de los 67 millones de franceses tienen acceso a Internet. Y el 66% por ADSL, lo que mencionaba, es decir, y un 29% por cable o fibra óptica. Eso significa una infraestructura y una velocidad bastante importante para la mayoría de los franceses, indistintamente de su edad o de su estrato social. 52.4% de los franceses se conectan a diario, y ahí hablamos nuevamente por qué y a través de qué. Y esto es principalmente a través de los celulares, ¿no? Y cuando hablamos de conexiones a diarias, hablamos de toda la rutina y la dinámica del usuario, desde leer la prensa hasta ver el clima, hasta ver los horarios, y esto mucho por el uso de distintas aplicaciones que se tienen en los teléfonos, que llega a ser hasta 1 hora 23 minutos en promedio, ¿no? Mientras que el acceso a través de las computadoras se reduce drásticamente por ese tipo de cuestiones. Y según una encuesta realizada, solo el 48% de los franceses usa redes sociales. Y este es un tema bien interesante al momento de ver cómo más adelante las distintas estructuras etarias utilizan redes sociales, utilizan las nuevas aplicaciones, sobre todo en términos de lo que nos concierne hoy en día, que es la compra y el acceso a productos vía canales electrónicos, ¿no? Más hablando a nivel general y estructural, Francia está en el puesto número 3 a nivel de participación electrónica, puesto 9 a nivel de e-government, es decir, servicios en línea, infraestructura de comunicaciones, educación tecnológica a la población, educación, pensión educativo, en todos los estratos económicos y servicios públicos, digamos. Y sobre todo este avance y esta consolidación, sobre todo en el sector económico, surge y se consolida a partir del 2016 con la ley numérica, que es la que fomenta innovación, digitalización y protección de datos personales a través del uso del Internet y del servicio, ¿no? 39.4 millones de franceses compran por Internet. Esa es la realidad en términos de usuarios que están utilizando sus recursos económicos en distintas facetas y en distintos sectores. Y los principales, y vamos a ver, marketplaces generaron el 32.32% de las ventas que se dieron en todo este sector, que son casi 250 mil millones de euros, ¿no? En general, y vemos ahí cómo los jóvenes entre 12 y 24 años son los que más frecuente compran. Sin embargo, vamos a ver que los valores, como les voy a mostrar, los valores de compra son alrededor de 60 euros por cada compra, mientras que los mayores de 60 años compran con menos frecuencia, pero con valores bastante mayores, ¿no? Y esa es una dinámica muy interesante al momento de poder pensar en un cliente final o un producto destinado a este tipo de sectores. 40% de franceses de entre 25 y 64 años no hablan ninguna lengua extranjera, es decir, del 60% que hablan otra lengua, solo la mitad tienen nivel intermedio y avanzado. Y esto hace que, por ley además, cualquier actividad de venta vía Internet en Francia tenga que ser manejada en idioma francés. O sea, o tenga la opción de traducción al francés, ¿no? Esto es un elemento sumamente importante en el momento de la estrategia, de plantear la estrategia en la estrategia de penetración, en la estrategia de promoción y uso de un sitio web, una página web, un e-commerce o cualquiera de las herramientas que se pueden utilizar para la venta o para la promoción de los productos, ¿no?
¿Qué medios utilizan los franceses para comprar en línea? Pues un poco lo que hemos mencionado en las diapositivas anteriores, los computadores profesionales, principalmente es el medio de compra, el 84% de las transacciones se realizan a través de un computador, el 33% de las transacciones a través del celular y el 23% a través de las tablets, ¿no? Pero cuando vemos el teléfono celular y la dinámica y uso del teléfono celular, que es el aparato que está prácticamente pegado a la persona durante todo el día, 56% busca información de productos o servicios, 56% hace seguimiento de las compras en línea. Yo, para darles un ejemplo, yo aquí en Francia tengo mi cuenta Amazon y en realidad la mayor cantidad de compras las combino entre el teléfono y la computadora, pero el seguimiento generalmente lo hago a través de la computadora, a través de la aplicación que tengo en el teléfono, ¿no? Entonces, es una dinámica que se repite muchísimo entre los usuarios franceses. 52% busca ubicación de tiendas. Eso es algo tremendamente útil, sobre todo hoy en día con aplicaciones como Google Maps, donde ofrece una infinidad de información que se va como un wiki alimentando de las experiencias de otros visitantes y usuarios, ¿no? Y finalmente, el 38% de la compara precios y busca opinión de otros compradores, que son elementos y criterios al final del día para la toma de decisiones. Y bueno, ¿quiénes compran en línea? El 63% de la población entre 25 y 39 años son los más adeptos a comprar en línea. Lo interesante es que tanto mujeres como hombres tienen el mismo comportamiento en el momento en la frecuencia de compra. Entonces, hay una distribución muy interesante y evidentemente cuando se diferencia entre la compra física en un local físico donde hay una preponderancia, una mayor presencia de las mujeres, en el caso del e-commerce vemos que el comportamiento y la frecuencia entre hombres y mujeres es bastante similar, es casi un mitad. Y bueno, en términos de sistemas operativos más utilizados en la infraestructura y en teléfonos y en computadoras, Google o los dispositivos Android son los que dominan el mercado en un 77%, 23% los dispositivos iOS de Apple, 65% Google Chrome como navegador principal, 18% los usuarios de Safari, que es el buscador de Apple, y un 78%, y esto es bien interesante hoy en día con servicios de streaming, 78% de los hogares franceses que tienen televisión están conectados al Internet a través de ese aparato televisivo, ¿sí? Esto es sumamente interesante en relación a lo que se viene en tendencias y en compras y, por supuesto, utilizar la televisión y el streaming como un medio potencial para ofrecer una venta o concretar una compra desde la parte de un consumidor o desde la parte de un exportador. Vamos a ver un poquito el perfil del consumidor. En una encuesta realizada recientemente, definen a los e-shoppers hacen una definición de tres perfiles como los compradores electrónicos o de e-commerce, ¿no? Los definen como compradores aficionados, como compradores epicúreos o como compradores ecoselectivos, ¿sí? Y es interesante estos tres grupos de compradores en Francia porque realmente reflejan de cierta forma un perfil bastante notorio y concreto alrededor de estos grupos específicos que no tienen nada que ver con la edad, no tienen nada que ver, o tienen, digamos, una combinación de todos estos elementos de edad, de preferencias en relación a los gustos y comportamiento en la forma de compra. Entonces, un aficionado o el perfil de un e-shopper aficionado es un comprador regular, donde más del 34% de sus compras las hace de manera o a través de dispositivos electrónicos. Está familiarizado con el e-commerce y con las herramientas y las aplicaciones y la forma de escoger y tomar una decisión. Son muchas mujeres urbanas o familias con 3 o 4 miembros. Es decir, hay ahí una involucración de los miembros de la familia y una preferencia por productos que están relacionados a la dinámica de la familia. Tienen perfiles tecnófilos
buscan una entrega favorable, rápida y están dispuestos y no se centran solamente en una compra local, sino que en Europa buscan productos que pueden estar en otros países europeos, ¿no? Mientras que el eShopper Epicurio busca más bien la experiencia, es una experiencia amigable y fácil al momento de utilizar el e-commerce. Simple, satisfactorio, tiene menos de 5 años comprando en línea, tiene una frecuencia de unos 3 a 5 paquetes al mes, suelen ser mujeres urbanas con un salario mayor al medio del nacional y son menores de 40 años, ¿no? Que buscan evidentemente en sus compras siempre un potencial ahorro y están dispuestas a ofrecer un pago por el servicio que están adquiriendo, ¿no? Mientras que los ecoselectivos son más bien compradores que consideran siempre el impacto que sus compras van a dar. Tienen más de 5 años, son socialmente responsables, no compran productos por el simple hecho de comprar, están entre los 18 y 34 años, generalmente tienen un ingreso relativamente alto, o mayor a la media, reciben alrededor de 3 paquetes mensuales, valoran evidentemente la experiencia del servicio, pero prefieren productos sostenibles, amigables, sociales, con impacto, y sobre todo hay un enfoque a comprar localmente, ¿no? A que sea una compra dentro de las fronteras francesas, ¿no? Un poco ese perfil que plantean como eShoppers es que esperan que sea recíproco, que los e-commerce, las plataformas y los portales sean también ambientalmente responsables. Es una línea muy sólida y muy constante a nivel del consumidor francés. Quieren evidentemente menos envíos y más consolidación, pero al mismo tiempo rapidez en la entrega, lo que hace eso un dilema un poco en la logística de lo que es el e-commerce, ¿no? Buscan opciones más económicas, buscan en otros países vecinos, siempre y cuando, y esto es un tema bien interesante alrededor de la dinámica del e-commerce francés, no hayan tasas o tarifas adicionales. Y esto vamos a ver con el efecto Amazon o Ali, cómo se ha venido dando en esa generación y esa explosión de centros logísticos de distribución, accesos de productos de cualquier país en menos de 48 horas de una compra, ¿no? Y finalmente, e-shoppers que buscan más y mejores experiencias comprando y ofrecen muchísima retroalimentación de su experiencia a través de las aplicaciones y de los comentarios que se pueden hacer, ¿no? ¿Cuál es alguno de los hábitos y comportamientos de estos consumidores? Generalmente le concentran su lugar de compra en el domicilio, como habíamos visto antes, pero como hay mucho commuting o uso de transporte público, se da la compra también durante el uso del metro, el uso del tren, dependiendo de la conectividad que tenga, o en cualquier lugar, mientras almuerza, mientras toma un café, mientras está en un parque caminando, o inclusive dentro de las mismas tiendas, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, de una compra e-commerce en un restaurante de comida rápida que se puede dar. La preferencia que hay, o más de una concentración, es en los miércoles entre las 6 y 9 de la noche y 7 de la noche. Sin embargo, no es lo limita, es donde más frecuencia se da. Y digamos como fechas donde se ha visto despuntes en el comercio electrónico en Francia, está el Black Friday, está la Semana Santa Paqué, están las Navidades, el Día de la Madre, ¿no? Y lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? El idioma es fundamental. Las páginas de e-commerce en Francia están obligadas a operar en francés para vender en línea. Eso es parte de la ley francesa, ¿no? Y algunos de los criterios que utilizan los franceses en el momento, y aquí digamos, hablando desde una prioridad o de preferencia, están la entrega y el servicio sin costo, es decir, y la inmediatez de la entrega. Eso es uno de los 2 elementos más importantes al momento de la decisión de compra, el ahorro y la entrega o inmediatez. Luego está todo el concepto de devoluciones gratuitas. Generalmente las marcas, la mayoría de marcas tienen tienen este sistema de devoluciones gratuitos a través de manejo y acuerdos con el servicio postal, ¿no? Tienen sistemas de fidelización, valoración de otros consumidores, es un aspecto muy interesante. Ustedes ven generalmente las aplicaciones o las páginas web con 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, los mismos comentarios, el idioma de la página, la claridad en el precio,
no solamente en el precio que está pagando, sino en los gastos de envío, si es que existe, o inclusive en tasas que se tienen que pagar, ¿no? Adicionales. La sencillez en la navegación y la experiencia. Y algo que es bien interesante, dependiendo del sector, es la presencia de influencers. Y vamos a ver, voy a compartir con ustedes algunos de los influencers de varios de los sectores que hay, ¿no? Marcas y valores, recompensas, exclusividad es un aspecto muy interesante, sobre todo cuando hablamos de la oferta exportadora ecuatoriana. Hecho en Francia es un tema que hoy con la pandemia ha sido y es uno de los pilares fundamentales de la recuperación económica. Y algo que está surgiendo cada vez más es que lo que se compra, lo que se ve es lo que se compra. Es decir, como dice en inglés un poco, you get what is in the box, ¿no? Las fotografías tienen que se muestran en las páginas web, en las aplicaciones de los productos, tienen que ser reales o iguales al producto que se va a recibir luego de la compra. Gasto medio de este comprador en Francia, el 5% del sueldo se usa en e-commerce o en tiendas en línea. Los franceses gastan un promedio de 2.420 euros anuales en compras en línea. Esto es un dato súper interesante, indistintamente de los sectores, y vamos a ver que son múltiples, ¿no? Y según una encuesta realizada por CTLM, el 35% de franceses tienen pensado incrementar sus gastos en línea en el 2021, mientras que el 29% tienen considerado ahorrar más y gastar menos. Un poco hay esta disyuntiva por la misma situación que tiene la economía francesa y sobre todo a nivel de las poblaciones y de la población económicamente activa, ¿no? Y como les mencionaba, el gasto promedio en transacciones de línea entre B2C y el cliente es de alrededor de 66 euros. Vamos a ver que en el B2B casi es 15 o 20 veces más este valor. Y esta es una comparación muy interesante, ¿no? Antes de la pandemia, la distribución del gasto en el e-commerce era, por ejemplo, en temas de gran consumo, que es lo que nos interesa como ecuatorianos, estaba en el e-commerce era el 7% y las ventas físicas eran de un 94%, mientras que en el 2020 ha crecido el e-commerce un 28%, ¿no? Sigue habiendo una presencia importante física en la compra, pero hay un crecimiento casi de 30%, casi al 30% del consumo del e-commerce, que es además un sector en el gran consumo de mucho movimiento. Mientras que, por ejemplo, en productos culturales, esto se ha ido concentrando y en temas, por ejemplo, de los electrodomésticos se mantiene exactamente igual porque es un tema de poder probar y poder hablar y poder mirar qué tipo de producto es el que se va a comprar, ¿no? Hay esta dinámica y esa perspectiva de que hay algunos temas, algunos bienes que no se pueden comprar aún de manera electrónica porque se necesita verlos, tocarlos, sentirlos, ver la calidad, poder conversar con un asesor. Y esa dinámica del e-commerce todavía, el e-commerce todavía no lo logra tener esa satisfacción y esa experiencia vía una pantalla o vía un teléfono celular, ¿no? Entre los servicios y productos que más se adquieren en línea están ropa, zapatos, en un 56%, electrodomésticos en un 39%, pero quiero centrar mi enfoque en alimentos, que es mucho de la oferta exportadora ecuatoriana, que está en el 21% dentro de esta diversidad. No son todos los productos ni todos los servicios, pero sí son los principales y los que más dinámica y rotación de negocio tienen alrededor del e-commerce, ¿no? Cuando hablamos del gran consumo, que es donde principalmente se mueven los productos ecuatorianos en Francia, predomina el desarrollo del Drive, y esto es una estrategia básicamente de los grandes supermercados donde puedes comprar en línea con una aplicación y al final del día se puede pasar retirando esa compra en la tienda, ¿no? En el 2019 se generaron 5.400 millones de euros en ventas, que está creciendo a un 7.4% anual. Y hay en Francia en este momento 5.113 establecimientos que ofrecen este servicio, de los cuales 2.720 tienen un servicio de click and drive. Esto es sumamente interesante y claro, el efecto pandemia, el efecto COVID ha sido uno de los disparadores en este. ¿Y quiénes son? Los usuarios son principalmente profesionales que trabajan todo el día, padres, madres,
con un vehículo, porque son lugares que uno tiene que ir manejando, no es difícil llegar con transporte público, o un moto, que es uno de los medios de transporte importantes franceses, ¿no? Mientras que en el sector de la moda, que es un ejemplo interesante para los ecuatorianos, porque Francia además es el país de la moda, Francia es el país europeo con mayor consumidores en línea en el sector moda, son 25 millones de compradores, de los cuales el 18.8% compran ropa, y donde vemos que el 19% de esos 25 millones están entre 18 y 24 años, el 25% entre 25 y 34 años, el 20% entre 35 y 44 años, ¿no? Son consumidores jóvenes, 72% mujeres y 28% hombres en este sector. Y se concentran principalmente en en las ciudades de París, Lyon, Toulouse, Marsella y Burdeos, con un gasto promedio mayor a la media de 63, que va entre 78 y 86, ¿no? Y algo interesantísimo en Francia es el crecimiento de la ropa de segunda mano. Hay una serie de cadenas, marketplaces y portales que hoy en día están impulsando la compra y venta de productos de segunda mano, y el uso en la moda de las redes sociales, de las grandes marcas y de los diseñadores, es algo que se ha catapultado muchísimo, sobre todo además con la presencia y el impulso de influencers, ¿no? En temas de atributos, ¿qué es lo que está buscando el consumidor francés? Está buscando el momento de la compra, calidad-precio, esa relación siempre es importante. Diferenciación, no se olviden que Francia es el país de las experiencias, del savoir-faire, de la gastronomía, del ADN, de las sensaciones, de los colores. Evidentemente el consumidor está buscando un precio justo. Cuando hablamos de precio justo, estamos hablando de trazabilidad y estamos hablando de transparencia, de sostenibilidad y de amigables con el ambiente, ¿no? Estamos hablando, sobre todo cuando hablamos de productos ecuatorianos y extranjeros, de productos auténticos, de productos originales, de un diseño o una fórmula fabulosa, que tenga una historia detrás y que sean transparentes. Esos son de los atributos principalmente enfocados a los productos que no están en Francia, ¿no? Y a eso es lo que vamos ahora en los siguientes 2 capítulos. Cuando hablamos de portales importantes en Francia, vemos que en portales de e-commerce por visitas son algunos que ya conocemos, como Amazon, como eBay, como AliExpress, pero hay una gran presencia de portales franceses como Le Bon Coin, como Cdiscount, Fnac, como Leroy Merlin, Vinted BP, ¿no? Y ahí un poco cuando hablo de visitas es importante que se fijen en la cantidad. Este es un reporte del último trimestre del 2020, la cantidad de usuarios que utilizan estos. Estamos hablando que el Amazon tiene una circulación, una rotación de 36 millones de usuarios. Cdiscount, que es francés, 24 millones. Fnac, 22 millones. Vinted, 16 millones. Cruz, Carrefour, 15 millones. Wish, que es norteamericano, 14 millones. Y si ven lo que es hoy en día Europa, comparativamente a Francia, vemos que de los 12 principales marketplaces que están en Europa, los que acabamos de mencionar son al menos la mitad, ¿no? Entonces, sumamente interesante cómo la dinámica y el mercado francés a través de los medios electrónicos está presente y tiene un potencial importante, y es una de las razones por las que hemos decidido compartir esta información con ustedes para sus estrategias. Brevemente, para cubrirles esta información van a llevar, hemos hecho un trabajo recopilando información de varios informes de marketplaces sectoriales por la importancia que significa para la oferta que ustedes tienen en alimentación, en moda, principalmente en belleza. Hay otros que no tienen mayor relevancia, como comida a domicilio, que son multinacionales como Deliveroo, Uber Eats, Foodora, pero principalmente en alimentación gourmet es importante en términos de su estrategia de internacionalización, entender quiénes utilizan estos marketplaces y quiénes son los usuarios o proveedores de estos marketplaces que utilizan estos marketplaces, ¿no? Nuevamente, aquí ampliando un poco la sectorización, los principales no son todos, como les decía, pero estamos hablando y la selección que hemos hecho es alrededor de los que mayores visitas tienen y de la información que nos proveen las distintas asociaciones francesas de comercio electrónico, ¿no?
Entre las principales empresas francesas que tienen productos ecuatorianos está Carrefour, está Intermarché, el Grupo Casino, Leclerc, Auchan, que son todos empresas con supermercados o empresas de alimentos que ustedes pueden ver. Pero también tenemos productos o empresas como Valrhona, Chapon, Pierre Hermé, que tienen sus propios portales y que utilizan productos ecuatorianos como ingredientes para sus productos. O empresas como Hermé de diseño que venden productos ecuatorianos de artesanías con propios diseños y marcas de Hermé, ¿no? Esto un poco para darles una idea de que los marketplaces versus los portales de las empresas tienen una colaboración y una forma de trabajar distinta, pero generalmente similar como complemento a sus modelos de negocio, ¿no? Si ustedes ven en términos de canales de distribución para productos ecuatorianos, y si nos enfocamos principalmente en productos alimenticios, vemos que Carrefour y Leclerc tienen casi un 50%, pero como todos estos supermercados, Leclerc, Carrefour, Auchan, Sistema U, que son los principales supermercados, digamos, tienen sus propios portales, y ser o abastecer a estos a través de un tercero o directamente a estos supermercados, de cierta forma complementan y potencian esa internacionalización, porque hoy en día el canal electrónico para estos supermercados responde o significa alrededor de un 20, 25 y hasta un 30% del negocio de venta física. ¿Sí? Esa es la importancia que tiene el comercio electrónico en estos portales. Y luego entran evidentemente las redes sociales. Si bien al principio les mencionaba que no hay un mayor uso de las redes sociales, depende nuevamente del tema etario y también depende un tema de conectividad y comunicación con los usuarios. En Francia, la red social con mayor número de usuarios es YouTube. Sin embargo, y entre WhatsApp, que es una herramienta de comunicación interesante, hoy en día están implementando ya prácticamente todas estas redes sociales mecanismos de venta o posicionamiento de mecanismos de venta electrónica a través de publicidad, o a través de conexiones directas, o a través de plataformas que están insertas en las aplicaciones y que redirigen al usuario de estas aplicaciones hacia una potencial venta y hacia una potencial compra electrónica, ¿no? No obstante, todo esto que les acabo de mencionar, los canales, los medios de comunicación de los franceses, principalmente hablando, es el teléfono y el correo electrónico. Y cuando hablamos entre esos dos, sobre todo el teléfono. La llamada telefónica es el medio de comunicación principal que tienen los franceses al momento de hacer una consulta, al momento de hacer un reclamo, y hay una preferencia en ese sentido. Sin embargo, cuando ya bajamos en el estatus, en el estrato etario, el WhatsApp, el Signal, el Messenger de Facebook, Twitter o los mismos medios de comunicación de las aplicaciones como de Amazon son los que se utilizan porque están monopolizados o porque es la preferencia evidentemente de los usuarios y los medios de comunicación. Tengo una hija de 14 años en este momento, donde por ejemplo el WhatsApp es el medio principal de comunicación con sus compañeras de colegio para temas de deberes, para temas de chisme o de compartir experiencias, ¿no? Entonces, es un tema que como medio de comunicación va a surgir. Veamos cómo estamos con tiempo. 5 minutos más y terminamos esto y podemos empezar con las preguntas. Les mencionaba hace un momento influencers. En Francia hay una presencia interesantísima de influencers. No voy a entrar en los detalles, solo quería mostrarles en moda, en belleza, en viajes, en deporte, en la cocina, cómo se mueve el sector, a tal punto que hay una industria de empresas y agencias que se dedican a trabajar influencers en Francia. Aquí solo les resumo alrededor de las 8 principales, de alrededor de 50 que encontramos de empresas que manejan influencers en Francia. Solo en Francia, imagínense en el resto de Europa, ¿no? Entonces, veamos, digamos, en términos de opciones en el sector digital para el sector ecuatoriano, ¿no? Y un poquito pensando en lo que significa los canales, un B2C o un B2B, cuál es una potencial experiencia. Un B2C es una venta directa en Francia, estamos hablando de un mercado de alrededor de 110 mil millones de euros al año con
con 1.800 millones de transacciones de todo tipo, en el sector de moda, en servicios culturales, en viajes, en juegos de juguetes, en electrodomésticos, ¿no? Pero en esta categoría hay una diferenciación importante, que son los pure players, que realmente son aquellos actores o empresas que solamente se dedican al e-commerce, como Amazon, como AliExpress o como VP, mientras que hay otros que combinan la tienda física con el e-commerce como un complemento de su operación, de su business plan, donde el 80% de las compras que se hacen, sobre todo, son y siguen siendo a través de las visitas físicas, ¿no? Esa es una gran diferencia. Mientras que en el B2B, la rotación del negocio es de 230 mil millones de dólares. Y aquí es un tema sumamente interesante porque está creciendo un 15% anual y está conformado principalmente por pymes. Y aquí hablamos de profesionales, de abastecedores, de proveedores. Y la compra, el importe medio de transacción, mientras el B2C es de 63 a 70, a nivel del B2C es de 1.050 euros. La diferencia es abismal y evidentemente la dinámica del negocio es distinta, ¿no? Y aquí es importantísimo también subrayar la fidelidad que se tiene con los clientes. Hay un 90% de tendencia a que las compras se hacen con el mismo proveedor, ¿no? Y los sectores son diversos: construcción, profesionales del service food, del catering, transporte, inmobiliario. Algunos de los criterios en el B2B es el precio y la disponibilidad. Nuevamente, esto es por prioridad: precio y disponibilidad y facilidad en el proceso de compra. Y luego, como complementos, descuentos, beneficios, garantías de la entrega, entregas urgentes, fiabilidad, evidentemente una relación histórica, la satisfacción. Y en Francia, un tema importante es la localización del proveedor. Francia como región, la región como la provincia como la comuna o la ciudad, ¿no? Ese es un tema importante, sobre todo hecho en Francia, y sobre todo al apoyo hacia la dinámica local que se tiene. Y luego saltamos de Francia a lo que significa el comercio intraeuropeo. Los franceses compran productos en otros países fuera de la Unión y fuera de la Unión Europea, básicamente por 3 razones: ahorro y buena relación calidad-precio, si es que eso significa una entrega importante; que no hay el producto en Francia, o que está escaso el producto en Francia y por tanto el precio es muy alto; y busca una marca o producto con origen específico. Y ahí es donde nosotros como ecuatorianos tenemos una gran oportunidad, ¿no? Y luego, un elemento fundamental en el término en los canales electrónicos es todo el boom que han generado empresas como Amazon, como AliExpress, o todas las empresas logísticas holandesas y belgas, de los centros de distribución descentralizados y los almacenajes descentralizados que permiten a un usuario, por ejemplo, de Amazon Prime, comprar desde Francia, en Portugal o en España o en Alemania, y tener el producto en máximo en 48 horas en su casa, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de marketplaces, hablamos de servicios, y sobre todo para empresas como las nuestras, pymes ecuatorianas, estamos hablando de que estos marketplaces son unos monstruos, generan ventas anuales por 42 mil millones de euros, ofrecen oportunidades tanto compradores como vendedores, tienen un crecimiento con la pandemia de hasta un 27%. El 33% de las ventas en los marketplaces B2C se canalizaron en estos espacios. El 50% de las ventas retail se realizan en este canal. Pues los marketplaces como Amazon son realmente máquinas interesantes que se pueden aprovechar y que ofrecen este servicio a pymes internacionales de cualquier tipo, ¿no? Y esa es una oportunidad importante en un proceso de internacionalización. El modelo de negocio es bastante simple: es un cobro mensual fijo, una tarifa, en este caso 40 euros, por ejemplo, en algunos casos. Cobran una comisión de venta que puede ser entre un 3 y 7% de la venta realizada, y luego algunos cobran por tasas de publicación, servicios de almacenaje o distribución, ¿sí? Perdón. Finalmente, el capital, y esto un poco voy a pasar brevemente porque es una recapitulación de lo que hemos visto en términos de perspectivas del e-commerce. Es un canal importante, es interesante para productos ecuatorianos, para productos extranjeros. Son canales que están ya instaurados. Hay importantes tendencias, digamos, en términos de lo que significan desafíos.
la retención la retención de los clientes, sobre todo en el B2C. La entrega es fundamental y la prioridad a lo local. Digamos, en esos tres aspectos son donde se resumen las principales tendencias. No obstante, es importante ver que hay el tema del reciclaje, de la economía, las economías circulares, que lo que se compra es lo que se está viendo en las aplicaciones y en las pantallas. Hoy en día los medios de pago están ya ofreciendo PayPal, por ejemplo, que está ofreciendo pagos a plazos en 3, 4, 5, 6 meses el precio. Hay tendencias de storytelling. La experiencia misma de microinteracciones están dándose y consolidándose. Compras y búsquedas con el mando de voz, el e-commerce ético y la realidad aumentada e inteligencia artificial están entrando ya de lleno, sobre todo en lo que estamos viendo en la conectividad con el streaming y las televisiones. Y pues evidentemente lo que acabo de mencionar sobre las compras a través de las redes sociales, ¿no? Cuando hablamos de oportunidades de productos ecuatorianos, vemos que en compras de línea a través del teléfono celular es una tendencia importantísima. El teléfono celular se consolida como el medio de compra. Por tanto, las aplicaciones o el partner que uno va a utilizar tiene que ser fundamental en ese sentido. Se espera que para el 2021 el 50% de las ventas en línea se realicen a través de teléfonos celulares. Es decir, el mobile shopping ya no es una opción, sino que es el camino en el e-commerce. Y eso es por la frecuencia que tiene el teléfono celular de estar junto al usuario, ¿no? En términos de productos sostenibles de economía celular, como les decía, sobre todo si está en el sector moda, el tema de reciclar, de ahorrar, de reusar es fundamental, ¿no? Nuevas tecnologías, hoy en día ya en Francia ya existe la red 5G, está creciendo, al 2023 se espera tener una total integración y eso va a mejorar la velocidad, pero también la interacción con otros medios y la inteligencia artificial, sobre todo cuando se utilizan, van a utilizar marketplaces, van a ser elementos importantísimos en cómo se focalizan las campañas y la muestra de los productos que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué ha sucedido en la época de la pandemia? Básicamente los sectores que mayores oportunidades han generado, no son los únicos, pero sí los mayores por la misma actividad dentro de casa, jardinería y bricolaje, juegos de mesa y rompecabezas, juegos educativos y científicos, productos deportivos y relacionados al deporte y alimentación. Por ejemplo, para quien está en los superalimentos, esto es una super oportunidad porque ha habido un crecimiento de productos sanos muy importante. Y luego lo que ha pasado con el envejecimiento francés, ¿no? Hay unos nuevos compradores adultos que están más integrándose con mayor capacidad de compra e integrándose a las herramientas de compras, ¿no? Lo hecho en Francia creo que para los ecuatorianos nos ofrece grandes e interesantes oportunidades sectoriales como ingredientes, es decir, para quienes ofrecen productos en la pastelería, en la chocolatería, en las panaderías, en el service food, en el catering, en alimentos funcionales, alimentos congelados, alimentos sanos. Es ahí interesantísimo el pensar que esos productos ecuatorianos pueden ser ingredientes de estos proveedores para estos sectores, ¿no? Igual en moda y accesorios, en temas de diseños, en temas de muebles, en joyas. Y evidentemente la pandemia lo que ha sido nos ha obligado a quedarnos en casa, a estar frente a una computadora y por tanto hay un boom de nuevos eventos virtuales, locales. Aquí les comparto 3, Maison Objet para el sector de moda, de accesorios, el Frozen Summit de Babel, que es una empresa francesa para productos congelados y para ingredientes congelados de IQF, o en las próximas 2 semanas tenemos en Bon Marché, tiene un speed meeting abierto al público donde se puede uno inscribir y presentar su historia y su propuesta, ¿no? Entonces, con eso, un poco comentarles que en términos de oportunidades está toda la gama orgánica y bio, los superalimentos, los alimentos gluten free, las frutas exóticas, los accesorios de belleza, bisutería étnica, artículos de decoración, fibras naturales, ingredientes, ¿no? Y con eso quiero cerrar. Solamente decirles que evidentemente esto no es un tema que se resuelve de la noche a la mañana. Los canales electrónicos son per se una estrategia de penetración y si es que no se tienen el tiempo, los recursos, los conocimientos, evidentemente el punto de partida es un socio europeo que puede estar en cualquier lugar de Europa, pero ese socio europeo tiene que estar pensado en servicios, en temas de bodegas, en temas de distribución, para poder jugar de local.
Si uno se lanza por el proyecto propio es bastante más complejo, hay que definir el país con el que se quiere trabajar, hay que definir si uno va a montar su propio portal, su propia tienda electrónica, o si va a ser parte de un marketplace. Y detrás de eso hay que pensar en el tipo de productos, el tipo de servicios, sobre todo la logística y los medios de pago, los impuestos. Y finalmente, digamos, en el mercado francés, evidentemente el francés es el idioma que se tiene que manejar, se tienen que hacer llamadas, se tienen que hacer visitas. Como les decía, en Francia el correo electrónico no funciona tan bien, es una llamada, es una visita, pero con las limitaciones del COVID, las llamadas y las videoconferencias son la rutina diaria, ¿no? Y entender el ecosistema. Francia es un país complejo institucionalmente hablando, la cadena de valor de los distintos productos y sectores son complejas, tienen muchos niveles, muchos actores, muchas asociaciones cooperativas y casi sindicalizado, ¿no? Y una institucionalidad francesa y burocrática pesada. Entonces, la legislación es importante que uno tiene que informarse. Con eso termino. En la presentación van a tener las información de las fuentes de información, de dónde ha venido toda esta presentación, de dónde hemos hecho, y evidentemente el tipo de servicios que como oficina comercial, tanto aquí en Francia como en el resto de las 34 oficinas que tenemos, van a poder optar o pueden optar golpeándonos la puerta. Y con eso, Alessandro, podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Yo voy a parar y voy a dejar un ratito esto y con eso terminamos. Podemos tener unos 15 minutos de preguntas y respuestas y voy a ir respondiendo a algunas de las que he podido recibir, ¿no? De parte de Eduardo Santos, tengo moringa orgánica con certificado orgánico y kosher. Comercializo el producto, ya sea bajo marca propia, registrada en Estados Unidos, a granel, así como también en los productos de marca. ¿Cuál cree usted que de las tres opciones sería la más factible para entrar al mercado francés? Encontrar a alguien que quiera trabajar con mi marca, que quiere el producto a granel, que quiere el producto con marca y presentación de esa. La moringa es un superalimento y la moringa termina siendo un ingrediente. Entonces hay varios mecanismos en los que se puede pensar. Se puede pensar en importadores y distribuidores de estos superalimentos, tanto para Francia como para el resto de productos que se utilizan. El sector de alimentos funcionales y el sector de alimentos sanos o deportivos es otro aspecto para los productores de estos aspectos como ingrediente, ¿no? Y luego está toda la gama de los superalimentos donde hay, por ejemplo, tanto en Holanda como en Francia o en Alemania o en España, hay marcas que están dedicadas a poder vender y ofrecer a los supermercados y a los canales ya una línea de superalimentos específica, ¿no? Esos pueden ser algunos de esos tres temas. Y luego pensando, digamos, en lo que es esta presentación, los canales electrónicos, siempre pensar en un potencial socio que esté en estos sectores. Si uno hace una búsqueda de moringa en Internet, en Amazon en particular, por ejemplo, o en AliExpress, se puede encontrar moringa con distintas marcas, con distintos orígenes y con distintas presentaciones, tanto para B2B como para B2C, ¿no? Entonces, ahí nuevamente la opción y la estrategia dependerá evidentemente del interés que usted tenga en cómo comercializarlo o qué puertas tocar, ¿no? No se olviden nuevamente que esta propuesta de canales electrónicos es jugar de local, no es una exportación desde el Ecuador, es mover la cadena de valor de su modelo de exportación desde el Ecuador hacia, geográficamente hablando, al lado del consumidor o cerca del consumidor. ¿Sí? Es acortar esa cadena de valor y evidentemente eso implica una dinámica bastante distinta en relación a una venta FOF, que puede ser desde cualquier ciudad en el Ecuador, a una venta completamente distinta y en otros términos en el territorio europeo, dentro del territorio europeo, con dinámicas y evidentemente márgenes mucho mejores, ¿no? Una segunda pregunta de Ricardo Terán. ¿Qué marketplaces B2B hay en Francia y proveedores logísticos para la distribución interna en Francia? En la presentación que realicé y que les compartí,
está, y en el documento que se les va a compartir a ustedes hay una lista extensa de esos documentos. De hecho, en la última parte, las últimas dos diapositivas de la presentación están las fuentes de información. Esas fuentes de información, hay tres en particular, donde la Asociación de Empresas de Comercio Electrónico francesas tienen una lista muy extensa y detallada de empresas de distribución, de marketplaces y de portales que son disponibles para la distribución interna en Francia. Francia tiene uno de los principales infraestructuras geográficas en carreteras, en trenes, con 5 puertos. Entonces, a nivel geográfico y unos sistemas de distribución muy, muy desarrollados. No tal vez tan efectivos como lo que podrían ser los holandeses, pero tremendamente desarrollados y muy desconcentrados por la misma geografía francesa y la regionalidad. Las regiones francesas se manejan muy bien en ese sentido, ¿no? De Eduardo Santos. Tengo moringa orgánica, eso ya está, ya respondimos de esta pregunta. De Ronnie Valencia. ¿Cuánta presencia tiene nuestro producto ecuatoriano en el mercado online francés? Esto es una pregunta como que solo se responde haciendo esa búsqueda. Y depende las búsquedas geográficas. Es decir, cuando uno busca en Amazon FR Francia, va a haber una presencia particular de productos de todo tipo, desde productos frescos. Hoy en día, por ejemplo, en Amazon en alianza con el grupo Shan, si no me equivoco, o Bonprix, tienen acceso a venta de productos frescos. Y los productos frescos ecuatorianos como la pitahaya, como el banano, como el verde, como el lorito, están disponibles a través de esa compra en línea. Si hablamos de otro tipo de productos como, por ejemplo, sombreros de paja toquilla. Los sombreros de paja toquilla hay alrededor de 35, entre 35 y 40 empresas francesas que venden y tienen sus propios portales propios privados de venta del producto. Mientras que si hablamos de chocolates, evidentemente el chocolate es una dinámica completamente distinta. Chocolate terminado, tal vez una marca sea la principal en Francia y esa marca no tiene un portal propio, es a través de una empresa que distribuye chocolates varios, o hay un portal propio como por ejemplo Cacao Factory que se dedica a la venta en línea de solamente chocolates y productos derivados del cacao ecuatoriano. Pero si hablamos, por ejemplo, de chocolateros franceses, Pierre Hermé, por ejemplo, o cualquier otro, ellos tienen sus propios productos, sus propias marcas, y el cacao termina siendo un ingrediente. Entonces, esa presencia va a ser distinta y diferenciada dependiendo del producto, del canal y del tipo de sector que uno escoja, ¿no? De María Gracia Calderón, ¿cómo empezar? ¿Cómo encontrar estos importadores que menciona? El Internet es demasiado amplio, absolutamente de acuerdo. Yo creo que la pregunta se responde con su participación en este webinar. Organizaciones como ProEcuador y Balcón de Servicios ofrecen lo que se llama la ruta del exportador. Y dentro de la ruta del exportador hay una serie de herramientas de informaciones donde hay ya este producto. Este año, como oficinas comerciales y en particular en Europa, el canal electrónico, el sector electrónico es parte de la agenda de capacitaciones justamente para poder empezar a promover y a compartir información de los elementos que hay. Aquí es súper importante en un poco pensar desde dónde se quiere trabajar. Se puede trabajar desde España, se puede trabajar desde Holanda, se puede trabajar desde Francia. Eso depende mucho del interés y de lo que uno quiera, dónde quiera focalizarse. Nuevamente, el tema de comercio electrónico dentro de la Unión Europea significa que la movilidad de bienes, una vez que están dentro de la Unión Europea, no tiene problema dentro de los países miembros de la Unión Europea. Entonces, la logística, el bodegaje, es uno de los elementos importantes. Y el otro es qué legislación quiere uno, con qué legislación quiere uno trabajar, porque hay una soberanía de legislación. En este caso, la ley numérica en Francia es completamente o bastante distinta a la ley
de fomento del comercio electrónico en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental pensar y trabajar con las oficinas comerciales que somos quienes podemos a ustedes ofrecerles información. Y luego, evidentemente, hay otros elementos. Por ejemplo, Amazon en España tiene un programa que se llama Despega, enfocado justamente al apoyo a pymes para la internalización a través de canales electrónicos y evidentemente a través de un marketplace como Amazon que permite anidar la operación de una empresa dentro del marketplace de Amazon. Y eso es tremendamente interesante, ¿no? Que se puede aprovechar y se puede utilizar. Hoy en día, nosotros, y pensando también en la dinámica que ustedes tienen como exportadores y productores y la presencia de emprendedores ecuatorianos en España, en Italia, es interesante el poder pensar en esas lógicas de poder tener una subsidiaria suya en alguno de estos países, Francia, España, dependiendo un poco de eso. Esos emprendimientos que hemos visto, yo creo que tienen un potencial muy grande hoy en día con estos instrumentos, con estas herramientas, que requieren tiempo, sí, pero no requieren grandes inversiones y más bien ofrecen grandes oportunidades para diversificar la oferta, los clientes y para montar un negocio que puede diversificarse o canalizarse a través de un B2C o un B2B, ¿no? Estoy chequeando el chat. Quiero ver. Voy a buscar, aparte del WhatsApp, de las preguntas que me han hecho llegar por WhatsApp, para los exportadores ecuatorianos lleguen directamente al consumidor francés. ¿Qué opina de usar Amazon? Amazon, como les mencionaba, por visitantes es el marketplace dominante. Y hoy en día en Europa, Amazon tiene Amazon Países Bajos, Amazon Francia, Amazon España, Amazon Alemania y Amazon Reino Unido. Son 5 Amazons distintos que se manejan de manera integral, pero regionalmente. Entonces, evidentemente, Amazon es una plataforma multiuso con una cantidad de servicios tremendamente potentes. Como les mencionaba, en alianza con el Instituto de Empresa en España, ellos tienen este programa Despega para pymes, ¿no? Podríamos exportar artesanía ambiental. Sería una excelente acogida de parte del consumidor consciente del cambio climático. La oferta exportadora ecuatoriana se puede exportar a cualquier parte del mundo. Eso no significa que toda la oferta exportadora ecuatoriana sea susceptible o se acoja en un mercado en particular. Entonces es importante ver y clarificar y darle un poquito más de ajuste a esa percepción. El artesanía ambiental es muy general, ¿no? Entonces habría que trabajar la estrategia en ese sentido. Pierina Vera, en conclusión, deberíamos crear una empresa en Francia que sea quien recibe el producto de Ecuador y esta se encargue de hacer negocios con empresas francesas. No, sí y no. La respuesta es una combinación. No se necesita crear una empresa ecuatoriana en Francia. Hay empresas de ecuatorianos o empresas de franceses que pueden manejar el producto. Es un tema de un socio local. Si uno quiere crear la empresa, puede hacerlo, evidentemente, está en total libertad, pero es una combinación y es un tema de estrategia, es un tema de penetración y evidentemente es un tema de cómo utilizar de la mejor manera y de la manera más eficiente los recursos y el tiempo que uno tiene. Cuando yo hablo del mercado francés, hablo de un tema de idioma, hablo de un tema de legislación, hablo de un tema de impuestos y hablo de un tema en términos de los canales y el tipo de producto al cual se quiere. Si se quiere hacer una tienda virtual B2C, es importante saber qué plataforma, si se quiere trabajar con un marketplace o si se quiere hacer un propio portal, cómo se va a hacer esa promoción. Porque lo importante detrás del tema del comercio electrónico es la rotación de visitas que uno tiene. Veamos. Creo que he contestado todas las preguntas. No veo más preguntas ni en el chat, ni tampoco en el WhatsApp. Si es así,
creo que he cumplido con mi tiempo. Tenemos 4 minutos más si desean para preguntas y respuestas, o si no, pues yo les agradezco muchísimo por su participación, por su interés en este tema. Como les comento, Francia es la primera de varias oficinas que queremos abordar en este año el tema de los canales electrónicos. Pensamos que hay una gran oportunidad de penetración y hay articulaciones que se pueden aprovechar de empresas locales o empresas propias para no empezar de cero. Nuevamente les agradecemos. Alessandro les dará llegar a todos ustedes tanto la evaluación como la presentación, y estamos a las órdenes en la Oficina Comercial de Francia para coordinar una reunión, una conversación o profundizar más en estos temas que son de interés común para todos ustedes, productores y exportadores y exportadoras ecuatorianas. Nuevamente, muchísimas gracias. Y pues para todos quienes son parte del equipo que nos apoya, muchas gracias por la infraestructura que nos han compartido el día de hoy. Muchas gracias, Juan Patricio. Muchas gracias a todos los participantes. Esperamos que el evento haya sido de su total agrado. Nos esperamos para la próxima. Muchas gracias.